Hola, hola. Hola, hola. Pues como dice el título, hoy vamos a hablar de inteligencia artificial. Y es que este fenómeno parecía que la informática era algo estático, algo simple, algo que no nos iba a dar muchas más alegrías o sustos. Y de repente, en menos de un año, ha aparecido algo que se llama inteligencia artificial. Por favor, esta cámara se ha vuelto loca y me está siguiendo. Por favor, no me sigas, cámara. Es que cuando hago gestos con las manos, la cámara identifica que tiene que seguir mi cara. Inteligencia artificial. Y es que la tenemos ya hasta en la sopa. Tenemos inteligencia artificial en sitios que ni nos lo podemos imaginar. Y es que las grandes empresas que se dedican a vendernos productos, digámoslo así, están un poco temerosas de cuál va a ser nuestra reacción a la hora pues, de entender que estamos tratando con una máquina en vez de con algo que hemos entendido siempre que era una informática normal, cartesiana, digamos, ¿no? El caso es que la inteligencia artificial, desde que se ha empezado a usar los modelos de autoentrenamiento, o sea, ya no le decimos a la máquina que tome unos parámetros, una forma de entrenamiento y lo que sería el entrenamiento supervisado. Vamos a quitar la música porque esto es un rollo, no me gusta. Mi nuevo altavocito es precioso y tiene una caña tremenda. El caso es que desde que los programas informáticos, la inteligencia artificial se autoentrena a sí misma, que es la gran revolución que estamos viviendo últimamente, son modelos que se han autoentrenado a sí mismos. El caso es que no tenemos que tener a un programador sesudo, con buenas ideas, haciendo, digamos, un modelo para que la IA tome ese modelo como referencia y haga una base de datos o lo que se ha hecho toda la vida para colocar cada cosa en su sitio y a la hora de la verdad tener más o menos un resultado previsible. No, en este caso es muy diferente. En este caso lo que pasa es que le damos al ordenador un dataset que es un montón de referencias. Pongamos el ejemplo. Queremos clasificar los animales en función de que si son elefantes, jirafas, pingüinos, perros, gatos, etc. Entonces, hasta ahora se cogía una base de datos y se colocaban elefantes, digamos, fotos de elefantes en una casilla, fotos de jirafas en otra, etcétera, etcétera. Y lo que conseguíamos con eso es que cuando le dábamos una foto de un animal cualquiera, digamos que el ordenador iba a buscar en cada casilla y la que más se pareciera, pues te decía que era un elefante. Este es un elefante porque se parece mucho a todas las fotos que he metido en esa casilla de la base de datos. Digamos que así ha funcionado durante mucho tiempo, tanto con cifras, con datos, con textos, con imágenes, con música, con lo que sea. Había una persona o varias personas que se dedicaban a clasificar y luego tú hacías una demanda y lo que hacía el programa era buscar en la base de datos coincidencias con esa demanda. Eso era muy fácil por un lado, pero era muy complicado porque cuanto más complicado era el proceso, o sea, en el caso de los animales necesitabas alguien que estuviera trabajando años para clasificar los animales, meter un montón de fotos, etcétera, etcétera. ¿Cómo se hace hoy en día?
Hoy en día simplemente se coge una cantidad ingente de fotos, pero no solo de animales, una cantidad brutal, millones, millones y millones de fotos de animales, y se le dice al programa que se busque la vida, simplemente. Es que cuando es que esto es un coñazo. La inteligencia artificial a veces es un poco pesada. El caso es que entonces metemos millones y millones de fotos en digamos al alcance de este programa de entrenamiento, y le decimos que saque sus propias conclusiones de lo que está viendo. Entonces, por un lado tendrá coches, casas, cielos, volcanes, y por otro lado pues también habrá jirafas, elefantes, perros, gatos, etcétera. Y lo que hace la inteligencia artificial es buscar todo tipo de coincidencias, de relaciones, de aproximaciones, y lo que hace es generar, digamos, un entendimiento de todo lo que está viendo, para que luego, y además, como la mayoría de las fotos donde hay un elefante, el título de la foto o el nombre del archivo es elefante, pues de alguna forma también si le damos acceso a internet y en la Wikipedia o en cualquier sitio donde se hable de un elefante, normalmente suele haber una foto que se parece a un elefante. ¿Qué hace la inteligencia artificial? Pues empieza a entender lo que es un elefante. Y hace lo mismo con todos los demás animales, con las jirafas, con los gatos. El caso es que, por ejemplo, yo le digo a Midjourney, el programa que genera imágenes, que me haga un elefante y una jirafa, y lo hace perfectamente, sin ningún problema. ¿Por qué? No porque una persona se haya dedicado a darle distintas fotos de esos animales, no, sino que entre los miles y millones y millones y miles de millones de fotos que ha visto, ha sabido distinguir y clasificar y entender que todo este tipo de animales que eran grises, con orejas grandes, con patas grandes, estaban muy asociados a la palabra elefante y por lo tanto serían elefantes. Y cuantas más fotos ha visto, ha conseguido confirmar que eso es así, y ha llegado a la conclusión de qué es un elefante. Y entonces yo le pregunto que me dibuje un elefante, que me haga una foto realista de un elefante, y si se lo pido 1.000.000 de veces me hará 1.000.000 de imágenes distintas de elefantes, pero no es porque me esté dando las fotos que ha visto en su entrenamiento, no, es porque ya ha sacado la conclusión de cómo es, de qué partes tiene, de qué manera se mueve, de cómo se coloca, cuál es la postura de un elefante, y ha sabido de alguna forma entender, tener conciencia de lo que es un elefante. Y lo mismo con una jirafa, con un coche, con una puesta de sol, con un volcán, con lo que tú quieras. Yo, por ejemplo, el otro día le pedí que me hiciera una señora guapa en un laboratorio analizando vino, y por supuesto que me ha hecho eso. ¿Cuántas fotos de señoras guapas analizando vino en un laboratorio ha visto? Pues seguramente que algunas, pero sabe lo que es una señora guapa, sabe lo que es un laboratorio y sabe lo que es el vino, y de alguna forma ha combinado todos esos elementos para acabar de entender lo que yo le pido. Si le decimos que nos haga un señor verde encima de un coche de 2 pisos con ruedas cuadradas, conducido por una jirafa, pues lo hace perfectamente, porque entiende perfectamente los conceptos y sabe que si la jirafa está conduciendo tiene que estar dentro del coche, detrás del volante, y que unas ruedas cuadradas, pues bueno, más o menos no las ha visto nunca, pero sabe lo que es cuadrado, sabe lo que es una rueda. De alguna forma se parece mucho a cómo nosotros entendemos las cosas y cómo tenemos conciencia de las cosas. Os voy a hacer una pregunta. A ver, ¿qué es la conciencia? ¿Qué es la conciencia y en qué consiste?
Pues la conciencia no es más ni menos que entender. Entender las cosas nos confiere un conocimiento de estas cosas. Si yo, por ejemplo, entiendo lo que es un mando a distancia y sé que tiene unas pilas en la parte de atrás, que los botones sirven para activar un aparato, que cuando le doy al botoncito se enciende una lucecita aquí que pone en marcha determinado aparato, tengo conciencia de lo que es un mando a distancia. Pero si además supiera cómo está diseñado el circuito impreso que tiene en el interior, pues sería mucho más consciente de lo que es un mando a distancia. Si además entendiera perfectamente en qué consisten los rayos infrarrojos con los que se comunica con el televisor y supiera exactamente cómo es el aparato receptor y cómo está diseñado y en qué frecuencia funciona, etcétera, etcétera, y supiera que si le doy al 1 va a emitir un código de luces que el televisor va a entender, sería todavía más consciente de lo que es un mando a distancia. El caso es que cuanto más sé de lo que es una cosa, más consciente sé de ella. Y cuanto más sé de muchas cosas, resulta que soy más consciente de más cosas y al final soy un ser consciente porque tengo conciencia de muchas cosas. Entender de alguna forma me confiere esa propiedad, pero no solo entender, sino también el entrenamiento que durante años he tenido en la vida, de alguna forma comunicándome con otras personas, manejando máquinas, descubriendo la naturaleza, descubriendo las estrellas, descubriendo obras literarias, obras artísticas. Eso me ha conferido una conciencia mayor porque me ha hecho entender lo que es el arte, lo que es la literatura, lo que es la astronomía, lo que es la naturaleza, etcétera, etcétera. En qué consisten las relaciones con las otras personas, porque al principio pues los niños son muy toscos en sus relaciones, pero enseguida aprenden porque de alguna forma también estamos programados para aprender, igual que cuando programas una inteligencia artificial para que se entrene con un dataset, con una serie de archivos que tú le das, pues nosotros de alguna manera estamos también entrenados, nuestro código genético tiene de alguna forma esas instrucciones básicas para que podamos empezar a manejar parámetros, a entender cosas y por lo tanto tomar conciencia de la vida y de lo que estamos viviendo. ¿Nuestra conciencia es absoluta? Por supuesto que no. Nuestra conciencia, digamos que estamos inmersos en ella y por lo tanto siempre nos parece que es un todo, pero cada vez que aprendemos algo nuevo somos conscientes de más cosas y por lo tanto nuestra conciencia se amplía. Así que al volver a la inteligencia artificial y al hacer el símil, digamos, podemos ver que la inteligencia artificial que entiende lo que es un elefante es de alguna forma consciente de lo que es. Y cuando yo le pido que me dibuje un elefante o que me haga una foto de un elefante, haciendo la pata coja, sobre la pata de atrás tiene que estar haciendo la pata coja. Y lo hace perfectamente. De alguna forma hay una pequeña dosis de conciencia en esa inteligencia artificial que se dedica a hacer imágenes, porque ha entendido bien el mensaje, es consciente de cómo se distribuye el peso de un elefante cuando está haciendo la pata coja, cómo hace equilibrio con la trompa, cómo seguramente me lo coloque o en un circo o en la sabana, ¿no? Porque normalmente los elefantes se encuentran en un medio determinado, no suelen estar en la calle en medio del tráfico, ¿no? Y al hacer esto, lo que está haciendo es ofrecerme
un poquito de su conciencia para generar esa imagen. De la misma manera, GPT, cuando crea un texto, lo único que está haciendo realmente es colocar palabras una detrás de la otra. Pero poco a poco se le está dando también capacidades para buscar en internet, para utilizar algunos plugins de distintas herramientas, como por ejemplo una calculadora. Si le pedimos que multiplique 23 por 23, te puede decir que son 53, porque le parece interesante, pero si tiene acceso a una calculadora nos daría el resultado exacto. De alguna forma ya empieza a haber también una pequeña conciencia en todo eso. ¿Nos tenemos que preocupar porque la informática tenga conciencia? En absoluto. Eso no quiere decir que vaya a despertar un ser maligno y se vaya a tomar el control del mundo y se estropee todo esto que estamos montando. No. Eso llegará en algún momento, ni tarde ni temprano. Llegará seguramente a corto o medio plazo, pero de momento no, todavía no. Estamos todavía en un momento en el que la inteligencia artificial nos viene bastante bien. ¿Por qué? Porque no deja de ser inteligencia. Y a los seres humanos la inteligencia siempre nos ha venido muy bien. No hay nada mejor que disfrutar de unas dosis extras de inteligencia, por ejemplo, para tareas como puede ser la programación de código informático. ¿Qué hace una persona todo el día escribiendo código con la mente llena de variables? Y pues eso lo hace estupendamente GPT. Solo hay que saber formular muy bien lo que quieres y GPT va a escribir ese código en el lenguaje de programación que tú quieras. Incluso si luego quieres cambiarlo de lenguaje de programación, le dices a GPT, oye GPT, cámbiame de Pascal a Python, o yo qué sé, de cualquier lenguaje a cualquier lenguaje lo hará estupendamente. Para escribir textos, para escribir un libro, francamente, no estamos todavía en el momento en que GPT pueda escribir una novela, no, porque no tiene experiencias. Sí que puede recopilar muchas ideas de mucha gente, habrá leído todas las novelas del mundo, pero de ahí a tener una experiencia vital, que es la que te da escribir una novela. Yo he escrito una novela, un libro de viaje, un libro, y francamente, si no hubiese un 80% de las cosas que cuento en el libro que hubiesen sido reales, no tendría coherencia ninguna. Si no hubiese vivido esas cosas, no sabría qué contar. Puedo inventarme situaciones, por supuesto, pero si no hay un cierto pozo real que te da la vida, esas partes inventadas quedarían totalmente falsas, totalmente desconectadas de la realidad. No creo que estemos todavía... Sí que es posible que un escritor, de hecho, estoy escribiendo otro libro, ya lo adelanto, que se llama El humano seductor, y ya haré otro día un vídeo sobre la temática en concreto. Estoy todavía investigando y empezando a escribir, y estoy utilizando GPT para algunas cosas. GPT me viene muy bien porque me da la visión corriente, científica, es como un interlocutor de la posición, la postura oficial, digamos, ¿no? Cuando le pregunto ¿cuál es el momento en el que...? Pues me contesta con lo que todo el mundo espera que se le conteste. Sin embargo, yo estoy escribiendo algo que no tiene nada que ver con lo que se supone que la ciencia ha dicho, y es una versión mía del tema. Por supuesto, mía eso es complicado decir, ¿no? Yo también soy una inteligencia entrenada durante
unas cuantas décadas ya, con todas mis experiencias y con la información que he recopilado de los demás. Entonces, ¿algo original mío? Sí, porque yo de alguna forma lo he cocinado, pero he cocinado la información que he recopilado durante todos los años de mi vida. Entonces, al final, ¿qué diferencia hay entre lo que yo pueda de alguna forma crear, si es que esta palabra está permitida, crear, a lo que pueda crear una inteligencia artificial? Pues todavía no estamos al mismo nivel. Todavía esta cámara, por ejemplo, que está dotada de inteligencia artificial, no hace más que moverse cuando yo levanto la mano. Vamos a ver, ahí centrado. No te muevas. Joía. Vale. Eso se llama inteligencia general, inteligencia artificial general. Y es seguramente más de un laboratorio está intentando crear algo parecido. Pero no estamos todavía ahí. Tendrá que pasar todavía un largo periodo, o sea, más o menos 12 o 13 meses, para que empecemos a oír hablar de inteligencia general. Por el momento lo que tenemos son, digamos, herramientas muy concretas que no digo yo que no se estén juntando, que se están juntando. De hecho, GPT en su próxima versión hará un poco de todo. Todo lo que se le pueda pedir a un ordenador lo hará. Hablar, escribir, calcular, programar, escribir textos, escribir poesía, mirar en todas las páginas web a vida y por haber cuál es el vuelo más barato, no sé, sabrá de química, de física, de astrología, sabrá de todo, de todas las ciencias humanas. Y además te lo podrá enseñar, te lo podrá contar, le podrás decir, oye, cuéntamelo como si fuera un niño de 6 años, y te hará un relato como el que se le hace a un niño de 6 años, por supuesto. Pero eso todavía falta mucho, más o menos 12 o 13 meses, un año y pico. Estamos muy lejos de eso. Ahora mismo, en pleno 2023, tenemos herramientas impensables hasta ahora. La generación de imágenes, muy pronto la generación de vídeos, la generación de objetos 3D, que ya se está viendo bastantes modelos entrenados para entender el mundo en 3 dimensiones, como es, ¿no? El mundo de la música yo creo que está muy frenado por la industria musical, porque yo creo que es bastante más sencillo una música que una imagen, y sin embargo no se está trabajando tanto en ese campo porque estaríamos mandando al paro a miles y miles de músicos. Y de momento vamos a mandar al paro a miles y miles de grafistas, de gente que trabaja con gráficos. Nah, hombre, no tanto, pero bueno, porque yo personalmente, que me dedico a trabajar con gráficos, estoy utilizando la inteligencia artificial como una herramienta más. Como en su momento pude utilizar Photoshop, y al principio era como un poco revolucionario. Bueno, Photoshop en sus principios era bastante básico. Hace 32 años probé la primera versión de PhotoStyler y poco después llegó la primera versión de Photoshop. Y bueno, pues en aquellos momentos también estaba con las primeras versiones de 3D Studio, y aquello era tan rudimentario que por supuesto no le quitaba el trabajo a nadie, ¿no? Luego llegó la fotografía digital y muchos fotógrafos decían, no, yo los carretes, ¿dónde vas a hacer fotos sin carretes? El carrete no morirá nunca, el carrete es maravilloso. ¿Dónde ha quedado el carrete pocos años después? Te aseguro que si quieres revelar un carrete te va a salir caro y va a ser bastante complicado. No sé si hay algún servicio en internet que revela carretes, me imagino que sí, porque hay de todo. Pero había en aquel momento gente que decía,
No, yo el carrete nunca jamás trabajaré con fotografía digital. De hecho, creo que Kodak, en Kodak había gente que pensaba así. En Kodak había algún listo que pensó, nah, esto no va a cambiar, por favor, ¿dónde vamos? ¿Dónde va a parar esto? Y, y, y bueno, pues ya veis dónde estamos, ¿no? A dónde hemos llegado y ya ni siquiera los carretes, ya ni siquiera, o sea, ya ni siquiera las tarjetas que al principio eran unos disquetes, luego unos CDs, luego unas tarjetas. Ahora mismo hay tarjetas de 1 terabyte, micro SD de un terabyte. Que digo yo, ¿dónde meten? ¿Dónde lo meten? Porque mira que la micro SD es pequeña, es incómoda de manejar de lo pequeña que es, ¿eh? Y ahí cabe 1 terabyte. Y sin embargo ya ni siquiera el almacenamiento físico, sino que ya estamos con el almacenamiento de la nube y ya ni siquiera hay que hacer fotos, sino que ya directamente la foto te la hace una inteligencia artificial. Hemos llegado a un punto en el que las pequeñas revoluciones cambian en los paradigmas de una forma que, que no nos esperamos, porque ¿quién se esperaba que la inteligencia artificial iba a ser el siguiente paso? Pues poca gente realmente. Yo llevo esperando que los mundos virtuales despierten y parece que no. Parece que Meta incluso está de alguna forma ralentizando su proceso de creación. Yo la verdad es que no estoy muy conforme cómo lo han enfocado. ¿Cuál ha sido su... Hombre, es un proceso complejo, ¿no? Pero yo creo que tendrían que haber dado más acceso a creadores para que... Claro, haber, por ejemplo, comprado Second Life, que está ahí aburrido. Pero a veces es más fácil empezar desde cero y generar nuevos cimientos para construir. Y sin embargo, que me voy del tema, y sin embargo, en menos de 2 años ha aparecido la inteligencia artificial para revolucionarlo todo, para revolucionar la informática, nuestros móviles, nuestras cámaras de fotos, todo, absolutamente todo. Y como os decía, en el mundo de la música no se ha metido, pero se meterá. Porque es muy fácil poder decir a una IA, hazme una canción de éxito. Crea una canción basada en todas las canciones de éxito de la historia. Busca parámetros coincidentes en esas canciones de éxito. Busca, a ver, qué tipo de cambio de nota, qué tipo, incluso qué tipo de letras, qué palabras se han utilizado en las mejores canciones, en las canciones que han tenido más éxito. ¿Cómo se han combinado esas palabras con esas notas, con esos ritmos, con esos silencios? Y créame una canción que tenga éxito. Tardaría seguramente pocos segundos en sacarte una canción de 4 minutos que solo habría que ponerle la cara de una chica guapa o de un chico guapo, crear una portada de un disco, subirlo a Spotify para crear una pequeña campaña de marketing, de publicidad, quiero decir, y hacer que esa canción tuviera éxito. Es muy posible que incluso ya haya gente que esté haciendo eso. Por ejemplo, en Japón. En Japón los grupos virtuales son ya varios y tienen mucho éxito, tienen muchos seguidores y seguramente estén componiendo ya con herramientas que pues que estén basadas en modelos de inteligencia artificial, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más podemos esperar de todo esto? La tan manida idea de que va a quitar puestos de trabajo. Bueno, pues si tiene que quitar puestos de trabajo, pues estupendo, que quite puestos de trabajo. Pero vamos a ver, ¿quién quiere trabajar? Realmente el que quiere trabajar
es el que le gusta su trabajo, ¿no? Yo, por ejemplo, yo estoy encantado de trabajar y ahora mismo estoy trabajando y me gusta. Seguramente no cobre nada por hacer este vídeo, pero ¿quién quiere ir a la mina a trabajar 8 horas picando carbón? Si eso es inhumano. ¿Quién quiere ser camionero y tirarse 10 horas conduciendo un camión todos los días de su vida? ¿Quién quiere ser albañil y poner ladrillos desde que es joven hasta que se jubila? Seguramente haya una persona que le guste construirse una casa y que esté disfrutando todos los días de levantarse a poner los ladrillos de su casa. Pero en cuanto ya deja de ser tu proyecto, tu idea, tu capricho, ¿quién quiere, no sé, criar pollos o plantar, a no ser alguien que tenga su pequeño huerto? Pero si distinguimos bien entre lo que es una afición, entre lo que es un trabajo gratificante y lo que es un trabajo para simplemente alimenticio, ¿no? El tener que producir o entregar tu tiempo a cambio de dinero, pues creo que es algo que tendremos que revisar, igual que se revisó en la revolución industrial y la gente, en vez de trabajar de sol a sol en el campo, pues hoy en día trabaja menos horas. Estamos ya pensando en la jornada laboral de 6 horas, en trabajos mucho más relajados, y estamos pensando ya también en que el trabajar no tiene que ser de alguna forma algo, bueno, pues no es algo obligatorio si hay si existe algo que haga nuestro trabajo de forma más eficiente, más rentable, y, por supuesto. Y ahí están las máquinas, igual que vinieron los tractores para sustituir al campesino que trabajaba de sol a sol, igual que vino la máquina de vapor a sustituir al caballo, o en la industria textil, ¿no? En las primeras industrias textiles donde se generaron esos telares automáticos, que incluso la gente se manifestaba en las puertas de las fábricas porque creían que se iban a quedar sin trabajo, porque en principio el trabajo era todo manual y de repente aparece la máquina, ¿no? Pues ¿qué ha pasado? Ha pasado una cosa muy sencilla, y es que de repente la población mundial ha aumentado exponencialmente. De repente ha habido alimentos para más gente, porque ya no hacía falta un campesino detrás de cada zacho, sino que una máquina con un montón de zachos alineados y un motor hacía el trabajo. Y un solo señor dentro de una cabina, que hoy en día un tractor es una cabina con aire acondicionado y con música y muchas veces con GPS, o sea que el tractor va solo, hace el trabajo. El hombre, el campesino de hoy en día, el conductor del tractor es casi un controlador, ¿no? Un poco más. De hecho, no me acuerdo exactamente del dato, pero un tractor moderno de hoy en día hace el trabajo de, no sé si 50 personas, de sol a sol, con 1 litro de gasolina, 1 litro de gasoil. No sé exactamente el dato, pero es algo así, ¿no? Y esta inteligencia artificial no deja de moverme la cámara. Vaya por Dios. Ahí, quieta ahí. Y por supuesto ha sido bueno, por mucho que en su momento la gente creía que el campesino tractor, la mecanización del campo, de la industria, del transporte, de todo lo que se hacía con tracción humana o animal, iba a suponer una revolución inasumible para los seres humanos y nos iba a sumir en un... Por supuesto que la humanidad ha tenido sus
sus encontronazos con las pequeñas revoluciones, con las grandes revoluciones, y ha habido gente que no se ha adaptado, hay gente que no ha sobrevivido a estas revoluciones, ¿no? Pero en general la humanidad ha salido siempre beneficiada, ¿no? Y luego hay otro aspecto más de la inteligencia artificial que pues que no creo que esté bien que me lo deje, por mucho que no me guste, ¿no? Y es la inteligencia artificial en la guerra. Igual que decía Asimov en el famoso tratado de que eran las tres leyes, creo que las tres leyes de la robótica. Un robot no puede hacer daño al ser humano por acción u omisión. Y creo que las tres restantes o las dos restantes era algo así como que tenía que obedecer al humano, salvo que fuera para hacer daño a otra persona, y algo más parecido. Eso no va a pasar. En la guerra ya se están comercializando armas que funcionan con inteligencia artificial, ya hay drones que matan desde el aire sin conductor, habrá tanques que funcionen solos, y habrá armas que disparen, que maten con inteligencia artificial. Porque en el fondo todos los adelantos humanos, todo el progreso se acaba usando para bien y para mal. Es así y ha sido siempre así. Los cuchillos sirven para cortar jamón, para cortar queso y para cortar pan, pero también sirven para acuchillar a una persona y matarla. ¿Tenemos que prohibir los cuchillos por eso? Pues no. Lo que tendríamos que empezar a ver es qué hacemos con nuestro instinto asesino, qué hacemos con esos instintos primarios que hoy en día en una sociedad avanzada no tienen ningún sentido, ¿no? Y me refiero directamente a las pocas guerras que hay hoy en día, pero que las hay, porque hay menos guerras que en el siglo pasado. En el siglo XX parece que no hicimos otra cosa que hacer una guerra detrás de otra, porque se inventaron armas muy apetitosas para de alguna forma, los que se lucran con los conflictos. Y yo creo que hoy en día, con la globalización, deberíamos empezar a revisar el concepto de guerra, a dejar de... Por ejemplo, la guerra que hay ahora mismo en el este de Europa, pues no tiene ningún sentido, ¿no? Habría que ver un poco si a ver quién va a ganar, a ver quién va a perder, o a ver si vamos a perder todos con ella, con esa guerra. Pues como pasa un poco con todas las guerras, ¿no? Y cuando se metan las máquinas a pelear, a ver si va a tener sentido la guerra. Es que ¿tiene sentido ya con las armas nucleares? ¿Por qué no se utilizan? Quizás porque los propios que ponen en marcha las guerras se dan cuenta de que no tiene ningún sentido usarlas, ¿no? Pero ya se usaron en la Segunda Guerra Mundial, y me temo yo que hay hoy en día incluso gente tentada a usar armas nucleares, o incluso a generar desastres nucleares con alguna central que hay por ahí, o vete tú a saber, ¿no? Así que lo que se avecina con la inteligencia artificial en tantos campos como es en el campo del trabajo, en el campo de la ciencia, en el campo de la educación, que no se nos olvide que en la educación la inteligencia artificial va a ser muy bienvenida una vez que los profesores se den cuenta de que pueden ahorrar un 70% de su tiempo utilizando inteligencia artificial. Y que la inteligencia artificial no es un enemigo para el profesor. Cuando se den cuenta de que GPT haciendo la tarea del niño no es un enemigo, porque es que no tiene sentido encargarle una tarea al niño que pueda hacer GPT. Vamos a ver. Todavía los profesores mandan tarea a los niños en casa y le dicen, escríbeme una redacción sobre este libro.
pues no tiene ningún sentido. Lo que tienen que decirle al niño es qué libro te apetece leer. Generar amor a la lectura, generar curiosidad. El profesor está para generar curiosidad. No está para hacer que el niño se aprenda de memoria nada. No está para... De hecho, no tiene ningún sentido enseñar matemáticas, enseñar lengua, enseñar historia, enseñar química, física. No tiene ningún sentido. Lo que hay que hacer es generar interés por ciertos temas y que los niños empiecen a elegir esos temas y que empiecen a hacerse preguntas, y una vez que se han hecho las preguntas, hacer ejercicios prácticos, mucho antes de la teoría. ¿Dónde va a parar? La teoría es lo último. ¿Para qué queremos teoría si no tenemos práctica? La teoría sin práctica entra y sale como el agua en el cuerpo. No deja ningún pozo. Tenemos que reinventar la educación, y lo tenemos que hacer con la inteligencia artificial como una de las herramientas tanto para el profesor como para el alumno. Tenemos que empezar a reinventar cosas que hemos dejado que se pasen de moda, como la educación. La educación es muy triste. Es realmente triste porque la educación lleva muchos años anticuada, y con los distintos modelos, las reformas educativas que ha emprendido el gobierno o los distintos gobiernos, siempre ha habido una pelea política por la educación, no solo a nivel nacional, sino también a nivel autonómico. Cada autonomía quiere enseñar su propia historia, cada autonomía quiere controlar las próximas generaciones a través de la educación. Es más, yo creo que incluso las distintas lenguas que decimos, oh, es que el catalán, es que el vasco, es que el gallego, las lenguas no sirven para nada. Ya no sirven ni siquiera para diferenciar una persona que vive en un lado que en otro. Porque, curiosamente, los niños que viven en Cataluña aprenden inglés igual que los niños que viven en Andalucía. Y todos saben hablar español. Eso espero. Y sin embargo, nos empeñamos en que aprendan otros idiomas cuando la traducción automática... Hoy he estado probando un programa que se llama... Lo tengo por ahí. Que le entrenas con tu voz, luego escribes un texto y te lee ese texto con tu voz. Que se puede también enganchar a GPT, y de forma que GPT te dé las respuestas a las preguntas que le haces a través de esa voz que tú hayas entrenado con tu modelo de voz. Estamos en un punto en el que, digamos, hemos inventado una nueva herramienta y estamos empezando a hacer futurología, estamos empezando a diseñar el futuro teniendo en cuenta esa nueva herramienta. Nadie hace 5 años habría empezado a predecir que en el futuro la inteligencia artificial habría sido un elemento disruptor y importante y trascendental en la vida diaria. Y sin embargo, hoy, poco tiempo después, tenemos claro que es un elemento clave y que de aquí a poco tiempo tendremos que tener en cuenta esta herramienta en muchos aspectos de la vida, por no decir todos. ¿Cuáles son los oficios que van a ser altamente afectados por la inteligencia artificial? Pues os propongo un ejercicio. Piensa tu oficio y piensa qué puede hacer la inteligencia artificial para trabajar más y mejor que tú, no solo 8 horas al día, sino 24, sin cansarse, sin despistes, sin
sin reivindicaciones salariales, sin cansancio. Pongamos, por ejemplo, el ejemplo de algo que ya se está viendo, ¿no? Un taxista. Un taxista, de hecho, Tesla, su próximo modelo de negocio son los robotaxis. ¿Cómo va a funcionar un robotaxi? Pues será igual que un taxista, pero trabajará 24 horas seguidas sin cansarse, sin protestar y sin cobrar. Porque el software irá integrado en el coche y una vez optimizado e instalado perfectamente, no consumirá más de lo que consume el radiocase del taxi. El coche será eléctrico seguramente y tendrá algún sistema de recarga o de cambio de batería. Él mismo calculará los momentos en los que tenga que volver o ir a un enchufe. Recibirá las comandas por internet, irá a buscar al cliente y lo llevará a su destino. De hecho, eso ya está funcionando en China. En muchas ciudades chinas ya existen robotaxis. Es verdad que en zonas muy concretas, en recorridos muy concretos y sobre todo por la noche, que hay menos tráfico. Pero es empezar y es un negocio redondo. Las empresas de taxi cada vez contratarán a menos taxistas, las licencias tendrán menos sentido y será cuestión de meter más coches donde más gente haga falta, o sea, donde más taxis hagan falta. De hecho, esto hará que el precio de la carrera del uso del taxi sea más barato, porque no habrá consumo de combustible fósil, no habrá una persona ahí dependiendo de esperar y de llevarte y de pasar calor o frío en su taxi. Los taxis eléctricos tendrán mucho menos mantenimiento y esto hará que si hoy en día una carrera vale 30 euros, en el futuro valga 20, 10, 5 y llegaremos a unos precios en los que no nos compensará directamente comprarnos un coche. Directamente será más fácil pensar que en el momento que yo necesite un coche, solo tengo que coger la aplicación de mi móvil y pedir un robotaxi que vendrá en pocos minutos, me llevará al sitio donde no tendré que buscar para aparcar, porque el taxi ya, una vez que me deje en el destino, se buscará la vida, y cuando quiera volver, solo tendré que volver a hacer la misma operación. ¿Cuántas cosas han cambiado en el concepto desde que hemos introducido el ingrediente inteligencia artificial en el concepto del taxi? Me dirá un taxista, es que no es lo mismo, porque un taxista de toda la vida con su casete del Fari y haciendo chistes machistas mientras que te llevo de un lado al otro, por favor, con la ventanilla abierta. Ya, eso será algo que en las películas veremos como la diligencia del oeste. Pero una vez que introducimos ciertos conceptos, como son la conducción autónoma, la inteligencia artificial, el coche eléctrico, ya nos estamos dando cuenta que se va a cargar hasta el coche particular. ¿Quién se va a comprar un coche para tenerlo el 90% del tiempo parado en la puerta de su casa? Nadie. No tiene sentido comprarse un coche. Invertir 20 o 30.000 euros de tu capital en tener un coche parado todo el día en la puerta de tu casa para que sea tu coche y poder cogerlo cuando a ti te apetezca ir a comprar tabaco con el coche al estanco, ¿no? O que te apetezca ir al pueblo de al lado. Pues no tiene sentido, la verdad. En las ciudades será seguramente donde antes se implante este modelo, pero es que en los pueblos igual. En un pueblo de 500 habitantes pues hará falta 20 coches, 20 robotaxis o 50 y habrá esos coches y no tendrá que haber un coche por familia o 2 coches por familia como hay hoy en día, ¿no? Porque realmente, como os digo, usamos muy poco el coche está parado todo el día esperando a que lo usemos
y realmente es un objeto infrautilizado, ¿no? Si esa misma fórmula la aplicamos a distintos conceptos de la vida, como por ejemplo la medicina, como por ejemplo el campo, la agricultura, la producción de manufacturas, las empresas, las fábricas. Si aplicamos este concepto y metemos el ingrediente inteligencia artificial y a lo mejor robótica, que también es un campo que está acelerando a toda pastilla, pues podremos ver que vamos a tener un futuro que se va a parecer muy poco a lo que estamos viviendo hoy en muy poco tiempo. Y nada, os invito a que imaginéis un futuro con esos ingredientes novedosos, pero que han venido para quedarse, porque eso de pretender que la humanidad pare el crecimiento de la inteligencia artificial 6 meses, un año, o lo que sea, eso no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido que paremos la evolución tecnológica porque a algunos les parece que les da miedo, o porque algunos incluso piensen que no les conviene, porque ¿quién es el primero que lo está pidiendo? Elon Musk, que es el primero que está desarrollando una inteligencia artificial. ¿Qué está diciendo? Parar vosotros, que yo estoy acelerando y que me dé tiempo a llegar antes que vosotros al punto X, ¿no? Además, no tiene ningún sentido pensar que vayamos en Occidente a parar el desarrollo de la inteligencia artificial cuando los chinos no tienen ninguna intención de parar. Ya ha salido la inteligencia artificial de Alibaba y saldrá la de TikTok, y saldrá la de todos los portales de internet. Estarán ahora mismo trabajando en modelos de inteligencia artificial para intentar competir con el GPT y con Midjourney y con DALL-E y con todas las inteligencias que tenemos en Occidente. Así que nada, ha venido para quedarse, ha venido para disrumpir en todos los aspectos de la vida y ha venido para cambiar nuestra vida para bien y para mal. Como siempre, los seres humanos utilizamos las cosas para todo, para lo bueno y para lo malo. Y como siempre, estamos dispuestos a pagar el precio de nuestros errores y de nuestros aciertos. Así que espero que tengáis la capacidad de imaginar un futuro más feliz, mejor, en el que los humanos trabajan menos, disfrutan más y son más sensatos, en el que acumulamos menos objetos materiales y somos más humanos, que es lo que tenemos que ser, más humanos. Desarrollar aptitudes de inteligencia emocional y dejar la inteligencia artificial para las máquinas, ¿no? Un saludo a todos y no os digo que le deis a la campanita ni a estas cosas porque es que me da muchísima pereza cuando lo dicen otros. Así que haced lo que os dé la gana y nos vemos en el próximo vídeo, que seguramente será muy pronto, porque ya es que le he cogido el capricho a esto y bueno, pues habrá más vídeos, eso seguro. Chao.